Y no es que Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Qué bueno que está usted aquí en este su programa Sucesos Multimedia. Elmer Alcide les extiende un cordial saludo y recordarles que hay grandísimos eventos. De repente viene el concierto de John Sebastian, el show ecuestre en el Manuel Bernardo Aguirre para todas aquellas muchachas que les gusta llorar y sufrir por el amor. Pues vaya ahí con su novio, amigo, amante o amigo con derecho que tiene. Usted vaya a disfrutar de este gran concierto el 4 de mayo. También vienen otros eventos, recién acaba de pasar el Qué Rico Mambo, alguna gente por ahí fue. Estuvo Aida Cuevas el martes aquí en la ciudad de Chihuahua firmando autógrafos en el Fashion Mall, presentó su rueda de prensa y también presentó su disco. Entre otros eventos, por ejemplo, hay otro evento que ese va a estar bien padre, ¿cómo se llama? El de la Esperanza, donde corren los toros. En la Plaza de Toros La Esperanza. Ahí va a haber un show de carritos que lo van a usar enanos. Un show de enanos desde Estados Unidos, de personas chiquititas. Entonces, hay muchos eventos en estas semanas o meses que siguen para que usted vaya a disfrutar como familia, a disfrutar con sus hijos, con su esposa y también con los amigos que tiene o compañeros de trabajo. Y vamos a presentar con ustedes a la licenciada Gabriela Martínez, que viene del CAPSI, Centro de Atención y Prevención Psicológica. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cuántas veces has venido a Sucesos Multimedia? Uf, como unas 8 o 9, yo creo. Sí, ya te aburriste, ¿no? No, no, para nada. Muy bien. Pues la licenciada Gabriela Martínez es psicóloga y viene a hablar de un tema tan importante para usted, querida teleaudiencia, y sobre todo para usted, querido padre de familia, porque de repente a veces sentimos que nuestros hijos nos hacen preguntas que, ups, que no sabemos qué responder. Entonces, usted no permita que esas respuestas a sus hijos se las den en la escuela o se las den personas equivocadas como personas adultas que tergiversan la información o compañeritos que no van a dar la información apropiada. Entonces, usted ponga mucha atención, visite un psicólogo, lo que usted sea, o usted mismo como padre, instruyase, lea sobre educación sexual en el niño. Y ese es el tema que vamos a conversar en esta mañana con la licenciada Gabriela Martínez. Licenciada, ahora sí platícanos de manera de introducción la educación sexual en el niño, en qué consiste. Gracias. Buenas tardes, buenos días, no sé, por estar aquí hoy. Mira, la importancia de la educación sexual se está dando de manera de prevención de abuso sexual. Son muchos, y es muy grado el índice, son muchos los casos ahorita que llegan de lo que es intento en abuso sexual en niños o bien ya dada una violación. Entonces la importancia de lo que es el tema de educación sexual de los padres hacia los hijos es precisamente el prevenir el que se den estas situaciones con vecinos, con tíos, con abuelos, con personas del jardín de niños, con adultos, incluso de niños a niños que presentan tocamientos. Entonces se tiene la creencia de que un niño que fue abusado o fue maltratado sexualmente, pues lo va a generar con otros niños, ¿verdad? Entonces es precisamente Normalmente se cumple, Gabriela, de en muchos de los casos sí, en muchos de los casos sí se cumple, ciertamente por lo que yo estoy aprendiendo o lo que a mí me hicieron, pues yo lo voy a querer imitar o lo voy a querer hacer a manera de juego. algo importante y es importante sí decirlo. Por ejemplo, hay niñas que han sido abusadas sexualmente, a veces por su padrastro, Así es. por su papá y lamentablemente a veces por un hermano mayor Así machista, ¿verdad? es. Ujú. Ahora la pregunta es, Gabriela, el patrón de que si este niño futuro pueda convertirse, porque se comentan muchas cosas en un homosexual, ¿qué tan cierto es eso? Mira, es un indicador y no te voy a decir que influye o que no influye. En muchos de los casos, claro que sí influye y es un detonante. Pero la psicología siempre te dice, un Ujú. suceso nunca te va a determinar algo, Ok. sino que va a estar basado también en cuestiones del medio ambiente, de la familia, del apoyo familiar. Suponiendo, el niño fue abusado y tuvo una terapia psicológica, tuvo un apoyo de mamá, tuvo una comunicación, tuvo un soporte dentro de la red familiar y entonces el niño salió adelante con este trauma o con este Lo suceso superó. y lo Ajá. superó. Puede ser que el niño haya pasado por esta experiencia, entonces tenga a lo mejor lejanía en cuestión de la comunicación con mamá, no haya redes de apoyo y entonces vaya a lo mejor a desarrollarse algo de este tipo más adelante. Entonces no es un determinante como tal, que claro que sí influye, sin embargo no lo podemos establecer
Ok. Porque hoy día sabemos que, bueno, en nuestro querido Chihuahua hay muchos casos, lamentablemente, de este tipo de violencia sexual infantil, así creo que le podemos llamar. Y sabemos que hay antecedentes. Dicen que cuando hay una, ¿cómo se dice? Un fenómeno, un siniestro de estos, de violaciones sexuales, porque hay un antecedente del victimario, ¿no? No de la noche a la mañana pasó, pero ya viene un antecedente de esa persona. ¿Nos puedes hablar tú de esos antecedentes o de esos casos que tú has conocido? Claro que sí, mira, hay dos situaciones aquí. Uno es el hecho aislado, el que pase de una manera de que se presentó una situación y la persona aprovechó el momento. ¿Por qué? Porque estaba pasando por alguna situación en esta área, porque fue abusado en su edad, en edades tempranas, o bien ya estamos hablando de un pedofílico y sabemos de antemano que el pedofílico pues va a ser este adulto que requiere la satisfacción sexual por medio de un menor, que con solo tocarlo o que lo toque va a excitarse o va a tener un orgasmo. Entonces los pedofílicos buscan esto que es como el acercamiento al menor para satisfacer sus necesidades sexuales muy propias. Entonces se da en los dos casos, ya sea como un adulto que aprovechó el momento, te digo, por pasar en algo, o bien una persona pedofílica, que ya estamos hablando de un trastorno psicológico y ya estamos hablando de una perversión, ya de personas que ya tienen, pues ya están mal, ¿no? En cuestiones mentales. Así es. Gabriela, cuando hablamos de educación sexual en los niños, yo sé que no es lo mismo, pero tiene relación si podemos mezclar este tema con lo que es la sexualidad en el niño, más allá de la educación sexual. ¿Se Sí, combinan estos dos tipos de información? así es, tiene mucha relación. El llevar una sexualidad plena en la edad adulta, el tener una apertura para poder hablarlo ampliamente con otras personas, incluso ya en la adulta con tus propios hijos, tiene que ver con la educación sexual que hayas recibido tú de niño. Precisamente ayer hablábamos de que qué pasa si yo le hablo de educación sexual a mi hijo a edades muy tempranas. Tal vez le esté despertando la curiosidad. Eso es un mito que la gente tiene, es un mito que la sociedad tiene. Tú lo que estás haciendo es dando una información cálida, dando una información precisa, sin que sea una información erotizada y de un adulto a adulto. Vamos a hablar ya de temas más amplios, ya hacemos un cierto morbo. Cuando tú le enseñas a un niño lo que es educación sexual, el cómo cuidarse, el cómo atenderse, lo único que estás haciendo es responsabilizando para que el adulto tenga una educación, una sexualidad responsable. Y es bien importante el no tener el miedo a no hablarle de educación sexual porque puede que le despierte la curiosidad o puede que lo haga promiscuo. No, antes al contrario. Es muy óptimo que tú de manera cálida en un ambiente familiar lo hagas, porque si no lo haces tú, hoy en día lo van a hacer los medios de comunicación, lo va a hacer la sociedad, lo van a hacer otros compañeros y entonces van a dar una mala información de este tema. Y tú como psicóloga, ¿estamos de acuerdo que a través de, bueno, de los medios de comunicación los tiempos han cambiado? O sea, si nos vamos, yo sé que tú y yo más o menos estamos muy jóvenes. Si nos vamos a nuestra infancia, cuando teníamos a nuestra hermana mayor o nuestros hermanos mayores, era muy diferente porque, por ejemplo, las señoritas, por ejemplo, empezaban su ciclo menstrual y ya se asustaban, mamá, estoy enferma, mamá, mira, ¿qué me pasó? Y la mamá no le quería decir qué era, ¿verdad? Y es muy interesante si lo comparamos a este tiempo, que ahora ya las señoritas, las adolescentes ya tienen que saber que va a haber un tiempo en su adolescencia, en su pubertad, que va a venir su periodo menstrual, ¿va? Porque es un ciclo de las mujeres. Pero en allá por nuestras épocas, cuando a las muchachas les daba, pues sí, tenía un tabú, que no se tienen que engañar, no sé, un montón de cosas. Entonces la información sabemos que a través de los medios de comunicación, el internet, medios impresos, la televisión, hay tanta información. Me acuerdo que en esa época no estaban tan de moda como ahora es normal las toallas sanitarias. Las toallas sanitarias. Y hoy día, pues son grandes ventajas, grandes avances que hemos tenido. Pero como no, ese no es el tema, eso lo hicimos como referencia. Ahora bien, cuando hablamos de educación sexual, y, y lo quiero que tú me lo menciones, porque de repente el niño las diferentes, ¿cómo se dice? Le cambian el nombre de las formas a las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a su parte íntima empiezan a decirle otros nombres. Y de aquellos tiempos la mamá, pues no, era el pajarito y ahí el niño creía que era el pajarito, ¿verdad? Entonces,
ojo, padres de familia, ya los tiempos han cambiado. Trate de informar correctamente a sus hijos a través de las personas especializadas. Así esto es Mm. de suma importancia. Se dan muchos casos que en los kinder, por ejemplo, empieza a haber tocamientos y exploración de un niño hacia otro niño y entonces las maestras o los padres se alarman y decir, ¿qué está pasando? Mi hijo fue víctima de algo. Es víctima del juego natural, ¿verdad? Que obviamente algún niño tuvo una experiencia, lo lleva al kinder y si tú no estás educando a tu hijo de manera responsable, pues él va a entrar a este juego y se puede dar a malas interpretaciones nosotros como adultos. Es muy importante en las edades tempranas, dentro de los primeros meses de los 18 meses, por ejemplo, empezarle a decir al niño cuáles son las partes del cuerpo, todas, y cómo es el nombre de cada una de las partes, porque cada una de las partes del cuerpo tiene su nombre real y específico. Entonces, que el niño aprenda con responsabilidad las partes como tal. Más grandecitos, de lo que sería de los 3 a los 5 años, es muy importante hablarle a los niños de las partes privadas y las partes públicas. Estas son las partes públicas, estas son las que se pueden tocar, las que te pueden acariciar, las que alguien te pueda dar un beso, que la maestra, el compañero pueden tocar y no hay ningún problema. Y las partes privadas que únicamente toca él y toca mamá en edades tempranas y las tengo que cuidar como si fueran un tesoro, nadie las puede tocar. Y si alguien las llegara a tocar, tengo que decirle a mamá. Mamá aquí empieza a hacer una comunicación y una apertura para que si el niño está siendo víctima de esto, él pueda tener la apertura de acercarse con mamá y hablarlo. Más grandecitos de los 3 a los 8 años es muy importante hablarles del cariño bueno y el cariño malo. El cariño bueno es eso que siento lindo cuando mi mamá se acerca y me abraza. Y el cariño malo es ese que me hace sentir incómodo, que me dio miedo, que me escondieron, que me dijeron, no se lo digas a nadie, es un secreto. Todo esto es bien importante porque si el niño pasa por alguna experiencia, él pueda diferenciar lo que está sintiendo y lo que está pasando. Incluso tú le empiezas a inculcar a tu hijo la importancia de los miedos, a lo que debo de tenerle miedo y a lo que no debo de tenerle miedo. Luego, más grandecitos, es bien importante hacer un ambiente de apertura en esta área y cuáles son las reglas de sexualidad que se viven dentro del hogar. Lo permitido, lo no permitido, los padres al cerrar la puerta, todas estas reglas porque ya el niño empieza ya con más curiosidad. Y ya de los 13 en los 18 años es muy importante hablar de prevenciones de enfermedades, de embarazos no deseados, ¿sí? De esto de lo que es la menstruación, de lo que es la masturbación, de tener una buena comunicación padre con hijo y madre con hija, porque ya están entrando en una etapa de identificación, ya las hormonas empiezan a hacer estragos, los jóvenes y las señoritas ya empiezan a tener inquietudes e intenciones por el otro sexo. Entonces es bien importante que desde niño haya tenido una apertura conforme van avanzando las edades y las etapas. A veces las mamás me comentan en los talleres que voy imparto de lo que es educación sexual en kinders o primarias y me dicen, es que si yo le hablo a los 3 años o a los 5 años de masturbación, por ejemplo, o lo vi que se estaba tocando y ya se estaba masturbando. No, espérate, está entrando en un proceso de exploración, en esta edad es normal, no pasa nada. Cuando la masturbación ya empieza a ser de manera compulsiva, ya tenemos un Ya hay problema. un problema ahí. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a hacer un corte y regresamos a estos programas de sucesos multimedia para hablar, continuando con la licenciada Gabriela Martínez del CAPSI, hablando del tema educación sexual en el niño? Corte y volvemos en breves instantes.